Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos a punto para que ustedes sean informados, reciban opinión y les enmarquemos en un contexto las cosas que nos parecen relevantes de la actualidad nacional o internacional, con dos premisas siempre, el rigor y la valentía, y dentro de un entorno de libertades sin el que nosotros entendemos que no se puede hacer periodismo. Si no, pues el que no quiera entenderlo, pues acabará siendo la voz de su amo. Un amo que, por cierto, ya les conté ayer y en días anteriores, que está gastando en publicidad lo que nunca. El gasto mayor de los últimos, yo qué sé, 30 años. Vamos a iniciar nuestro relato hoy con una situación preocupantísima que viven en Los Ángeles, porque después de los incendios de las semanas atrás se ha desatado otro incendio forestal que amenaza nuevamente a miles de personas que viven al norte de Los Ángeles, en California. Como ocurrió hace 2 semanas, los incendios llegaron casi sin aviso, de forma súbita, con una virulencia extraordinaria, generando una cortina de humo que ha levantado las alertas porque el aire es sumamente tóxico, y que hay 2 comunidades, Castaic y Santa Clarita, al norte del condado de Los Ángeles, que están en peligro. Este incendio ha sido bautizado como Hughes y avanza con enorme furia. ¿Cómo lo demostramos? Pues lo demostramos porque en apenas 2 horas, 3 horas, el fuego ha destruido ya 3.800 hectáreas y todo ello ha forzado la evacuación de 31.000 personas que han sido de urgencias desalojadas de sus hogares. Y continuando en Estados Unidos, hay que contar que el nuevo presidente, Donald Trump, ha decidido enviar ya 1.500 militares a pues, robustecer la defensa fronteriza del sur, la frontera que tiene Estados Unidos con México, donde se empezó a construir ese muro que ven. El muro en realidad lo empezó a construir Bill Clinton. Y luego, pues, durante la presidencia Trump, pues se avanzó en él, pero las cosas como son, no lo empezó Trump. El reforzar la frontera con militares es uno de los argumentos que ya anunció en su toma de posesión el propio Donald Trump, así es que no podemos darnos por sorprendidos. Bien, y esto es lo que pasa en Estados Unidos, pero vamos a intentar proyectar un poco algo de luz sobre lo que pueda o no pasar, si puede traer Trump la paz a Ucrania o no la puede traer. Ha habido diferentes pronunciamientos que dan a pensar que podría producirse algún cambio en ese no entendimiento entre Zelensky y Putin. Por eso quiero hablar con don Felipe de Basa, que es profesor de Relaciones Internacionales y que lo fue de la Universidad de Kiev, de la Taras Shevchenko de Kiev, ¿no es así? Bueno, y que vive muy pendiente de cómo evoluciona este proceso. Muy buenas tardes, gracias por atendernos, don Felipe. Muy buenas tardes, Xavier, siempre a vuestra disposición. Pues un placer. Vamos a analizar un poco qué ha cambiado, qué está cambiando. De un lado, Trump, que llega a la presidencia americana, formula la posibilidad de un acuerdo y si no, le dice a Putin, prepárese para recibir de verdad sanciones, como si lo que hubiera venido antes a Trump le parece poca cosa. Esa es la sensación que da. Más sorprendente aún, es Putin el que dice que, bueno, con la llegada de Trump ve alguna ventana de oportunidad. Bueno, pues lo de Putin siempre hay que analizarlo con cierta distancia porque a veces dice cosas que no nos terminan de encajar. Ellos viven en un mundo propio en el que los anuncios se hacen de diferente manera que se hacen en la Europa occidental. Y luego llegamos al tercer elemento, nuestro presidente Sánchez, que dice por ahí que hoy España encantada de enviar tropas de pacificación. Vamos a recordar ese momento porque creo que es un momento histórico. España está siempre comprometida en dar seguridad a nuestros aliados, por supuesto, a nuestros Estados miembros, en Eslovaquia, en Rumania, en Bulgaria, en Latvia, y muchos otros. Bueno,
Felipe de Basa, ¿cómo ves tú la situación? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha recibido estos nuevos aires de Trump en la Casa Blanca Zelensky? ¿Qué posibilidades crees que hay de llegar a un acuerdo de paz? Bien, cuando comenzó este lamentable conflicto, usted y yo decíamos que esto acababa en 48 horas o que se cronificaba, y efectivamente se cronificó. Según íbamos viendo las diatribas del conflicto, usted y yo veíamos o hablábamos que probablemente en el momento en el que esto terminara, pues seguramente Ucrania no iba a volver a las fronteras anteriores con las que había empezado el conflicto, y que probablemente sería una guerra en la que Putin anunciaría su victoria y que en Europa nos anunciarían la victoria de Ucrania apoyada por los países europeos, es decir, una guerra en la que todos ganan. Parece ser que estamos cerca de que el escenario cambie, lo cual siempre es interesante para evitar esa situación cronificada de la que hablábamos cuando empezó el conflicto, pero habrá que ver en qué términos y de qué manera. De momento, lo que tenemos encima de la mesa es que el escenario futuro de los futuros conflictos, de las futuras guerras, si cabe, de las futuras amenazas, de los futuros peligros, va a ser lo que están ya diciendo, lo que están llamando la inteligencia artificial. ¿Y qué peligro hay con el tema de la inteligencia artificial? Que vamos a otra cosa que usted y yo hemos hablado también mucho cuando hablamos del malvado Prigozhin, del ejército Wagner y de la granja de trolls de Holguino, que es el hackeo cognitivo y las amenazas que hay para las seguridades nacionales de los diferentes países. Es decir, esto es cerrar una herida física que hay sobre el terreno para ver cómo se abren otras. Y en esas otras, pues aparecerán China, los algoritmos chinos, aparecerá la inteligencia artificial comandada por Estados Unidos, que no se va a quedar, digamos, rezagada. Veremos qué hacen los países europeos con su ley de inteligencia artificial, pero en cualquier caso lo que vemos es un cambio de paradigma total. Y en este cambio de paradigma total, donde España no ha quedado muy bien parada, pese a que el presidente Sánchez sí mantenía, o parece que mantenía, no malas relaciones con Estados Unidos, pues tiene que hacer un cambio. Ahí tenemos a Milei, que se ha hecho amigo de Elon Musk y que está, parece ser, todos los días hablando con Trump, pues que ha declarado que el presidente Sánchez es lo que es. Ahí tenemos a Santiago Abascal, que aunque no se haya hecho la foto con Trump, pues ha ido allí. Ahí tenemos el movimiento Patriots, que está alineado totalmente con los tecnólogos o las empresas tecnológicas o los líderes de la tecnología en Estados Unidos, que ojo, esto hay que entender que la tecnología o los tecnólogos no es un bloque compacto y que hay fisuras entre ellos. Trump con Larry Ellison, el presidente, el CEO de OpenAI, Sam Altman y otros. Entonces, yo lo que veo, desde mi humilde y modesta opinión, es que bueno, pues el presidente Sánchez tiene que intentar dar gestos y muestras para evitar quedarse en el foco, como ya le han puesto, y le han puesto mal, porque nos acusaron de ser BRICS Plus o Plus, como se dice ahora, y ni somos BRICS Plus, ni lo vamos a ser nunca, para intentar aderezar esta situación que empieza ahora y veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, pues un aliño, un condimento. En estos momentos, ¿Zelensky estaría más receptivo o menos a dejarse alguna parte del territorio ucraniano en manos rusas? Bueno, Zelensky tendrá también que salvar su pellejo, porque si ahora convocara elecciones, muy probablemente no las ganaría. Su popularidad es no la misma con la que llegó a gobernar a Ucrania. Y por tanto veremos cómo cocina él su propia situación. El presidente Trump decía que era un excelente vendedor porque iba a Estados Unidos a pedir dinero y según salía con el dinero que había conseguido estaba pidiendo más y ese grifo se le va a cortar ipso facto y de raíz. Por tanto, tendrá que ver cómo encaja esa pérdida territorial, si es que finalmente sucede, porque estamos aquí hablando de hipótesis y futuribles, y luego su propia situación personal. Y luego veremos también si no acaba por ahí acusado de corrupción, es decir, está en una situación complicada. Y bueno, mejor llegar a un acuerdo al principio de la era Trump que más adelante, porque parece que más dinero de Estados Unidos no va a terminar recibiendo. Eso es. El atrevimiento de Sánchez a eso de enviar tropas pacificadoras, entiéndase bien, a poner pues linde entre lo que acabe siendo Ucrania y los intereses rusos, ¿eso tiene algún sentido? Que lo diga el presidente de España, siendo que en Europa no se ha pronunciado nadie.
Bueno, yo me imagino que el presidente Sánchez buscará alinearse tímidamente con la nueva era en la Casa Blanca. Al presidente Sánchez le quedan 2 años y veremos si en unas elecciones en 2027 pues no sé si las gana o no, pero veremos si gobierna o no. Y el presidente Trump pues tiene unos cuantos años por delante. El tipo, aunque tenga una edad que es la que tiene, pues parece que está pletórico. Entonces, sí o sí, lo que ha hecho el presidente Sánchez desde el minuto 1 es, como decíamos antes, echar ese pequeño aderezo a la ensalada para decir, oye, que tampoco soy tan malo. Veremos a ver luego qué pasa con la OTAN, con el gasto, si se sube, si no. Veremos qué pasa también con Estados Unidos en las organizaciones internacionales, con las agencias de Naciones Unidas. Pues ya la primera en la frente ha sido que se han ido de la Organización Mundial de la Salud, donde hay que recordar que su dirigente, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pues es un antiguo marxista. Su partido político es un partido de extrema izquierda. Entonces, bueno, pues lo que está claro es que está cambiando todo y de una manera muy rápida. Antes hacías mención a esto que dijo Trump, de que España está en los BRICS, ¿no? O luego cuando le dijeron, no, España es un país de la Unión Europea, no está en los BRICS. Y dijo, bueno, ya veremos en qué queda, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí, Felipe, que, bueno, un presidente americano, el presidente de un país donde la inmensa mayoría de la población no ha salido nunca de Estados Unidos, apenas si tienen pasaporte, ¿verdad? No digo que él no haya viajado, ha sido presidente de Estados Unidos, claro que conoce. Yo creo que no se equivocó y tengo para mí que sus asesores le han susurrado a la oreja, este sí europeo pero gobierna con comunistas y esto tiene muy mala querencia en Estados Unidos y alguno que haya sido más mejor asesor le habrá dicho, hombre, este tío tiene una relación muy buena con Maduro y su gobierno ni siquiera ha considerado ganador de las elecciones al líder de la oposición. O le pueden haber dicho, no, este tío fue el último en cuestionar el asalto de Hamás a territorio israelí. Incluso llegaron a retirar a la embajadora a los israelíes porque él fue allí, hizo un mitin pro-palestino. Bueno, hay muchas razones que le pueden... En términos americanos, la cuestión no es si eres o no de los BRICS. La cuestión es, ¿este es un aliado nuestro o es uno que nos da igual? Y yo creo que, claro, en esa clasificación no se equivocaba. Sí, ha dado usted en la clave. Es que los comunistas, que aquí en Europa, en España, están muy romantizados, aunque se han cambiado el nombre y ahora se llaman Sumar, pues los comunistas en medio mundo están vistos como el demonio. Y hay que recordar que en las propias instituciones europeas ha habido iniciativas sin mucho éxito donde pretendían que los símbolos comunistas como la hoz y el martillo se equipararan a la cruz gamada por representar opciones similares. Y claro, eso de que los comunistas estén en un gobierno, pues en Estados Unidos es algo que mucho no casa. Y no hay que juntar, y esto es algo que explico yo a mis estudiantes, no hay que explicar, hay que dejar bien claro lo que es un socialista, lo que es un socialdemócrata, lo que es un comunista, que son tres cosas que aunque aquí estén en el mismo banco sentados, son muy diferentes y así se ven en otros países, efectivamente. Volviendo al tema ucraniano, ¿quién manda en Europa? ¿Quién dice, parece que Macron está absolutamente cociéndose en la olla con sus problemas internos, tratando de evitar una repetición electoral con un problema de la deuda tremenda? En Alemania hay elecciones el 23 de febrero, tampoco están para milongas. En Europa parece que, no sé si por la enfermedad de Úrsula o por la irrelevancia del nuevo jefe de la diplomacia europea, pero el caso es que aquí, como si esa guerra fuera en el sudeste asiático, no hay nadie que se preocupe de ella. Bueno, salga usted a la calle y pregúntele a los viandantes cómo se llama el presidente de la Comisión Europea o si sabrían diferenciar lo que es el Consejo de la Unión Europea de la Comisión de la Unión Europea o qué es el Parlamento Europeo. Es decir, tenemos en Europa, y no es una reflexión baladí ni rápida, porque ya lo decía Obama, es que, claro, yo cuando llamo a Europa, pues muy bien no sé a qué puerta tengo que llamar, porque yo sé que cuando llamo a otros países, pues hay un rey, hay un jefe de Estado, hay un jefe de gobierno, hay un presidente, hay un primer ministro, pero lo de Europa no queda claro. Si a esa amalgama de complejidad institucional le suma usted la falta de liderazgos, pues la respuesta ya la ha dicho usted. Y cuando hablo de falta de liderazgos, pongo el ejemplo de Deng Xiaoping en China.
que nunca tuvo un cargo así, llegó a ser vicepresidente de la Comisión Militar Central, pero era el que mandaba y todo el mundo sabía que era el que mandaba y todo el mundo sabía que era el que había que llamar, empezando por Margaret Thatcher, ¿no? Los liderazgos pues se construyen, los liderazgos son necesarios para, en estos mundos complejos y convulsos que estamos diciendo que hay, pues que haya un liderazgo claro que pueda mantener esa fortaleza institucional. Como estamos en ese momento, lo que nos cabe pensar, y es lo que pensamos o lo que queremos o lo que nos gustaría, y espero que sea así, bueno, pues hay que dar gracias a que tenemos una fortaleza institucional importante. Y cuando hablo de fortaleza institucional, pongo el ejemplo de la maldita ETA. ¿Qué consiguió la ETA con casi 1000 muertos encima de la mesa? Nada. ¿Por qué? Porque las instituciones eran fuertes. Consiguió cambiar un poquito el trazado de una autovía y cerrar el incipiente proyecto de central nuclear y poco más, ¿no? Claro, hay que ver si las instituciones ahora, y esa es la gran pregunta y lo que debatimos, ¿no?, en nuestras universidades con el tema de la gobernanza digital, si las instituciones están preparadas para estos cambios tan disruptivos que va a suponer la era de la inteligencia artificial. Por cierto, el liderazgo Putin, ¿por qué ve ventana de oportunidad en la llegada de Trump a la Casa Blanca? Bueno, primero porque ya tuvieron un diálogo, y cuando hay puentes de diálogo establecer proyectos, reuniones y cosas es mucho más fácil. Putin no se atrevería nunca a Trump. Acuérdese usted cuando fue a verle Macron a Putin, que le puso una mesa de 6 metros o 7 a lo largo con la excusa del virus, del coronavirus, y quedó la cosa muy rancia. Hay puentes, hay diálogo, y los países, pues para crecer, está claro que necesitan cualquier cosa menos situaciones de conflicto, situaciones de guerra. Lo que también ha quedado claro, y es algo que estamos hablando en la comunidad académica estos días, es que las ideologías, en cierta manera, siempre con mucho cariño y respeto, pero estrambóticas, de las ideologías woke, pues parece que han quedado clausuradas. Bueno, se nos acaba de colgar la comunicación. Decía usted que han quedado clausuradas a partir del anuncio de Trump de que hay 2 sexos, masculino y femenino, y punto pelota, ¿no? Sí, la gente volverá a ir con corbata a las oficinas, irán con menos pantalones de colorines, pero bueno, eso también marca esas tendencias, porque las culturas muchas veces, o la cultura está alineada con una época, con unos gobiernos, con unas ideologías concretas. En el siglo XX hemos tenido la época de las culturas revolucionarias o de las contraculturas, acuérdese usted, la guerra de Vietnam, etcétera. Pues lo que está claro es que de la noche a la mañana hay un cambio de paradigma, y habrá que ver en los próximos días pues cómo todo esto va afectando en el día a día. Felipe de Basa, te agradezco mucho tu participación en el programa, te deseo una feliz tarde y te mando un fuerte abrazo. Lo mismo, don Xavier, fuerte abrazo. Bueno, pues seguimos en nuestro recorrido, ahora ya no ucraniano, sino en España. Y en España hay que hablar, como cada día, de las drogas, porque esto es incesante. Y además hoy os traigo unos ejemplos que son muy, muy relevantes para que entendamos todos hasta qué punto esto nos está comiendo. Empezamos en Galicia, en la Costa da Morte. ¿Por qué? Pues porque ahí la Guardia Civil está tratando de poner a flote un narco submarino. Un narco submarino, no tenemos más información de cuánto les va a costar en tiempo y en esfuerzo llevarlo a la superficie, y tampoco se nos ha explicado si es que venía con droga y se hundió, o es que ya había dejado la droga y se hundió después. Pero bueno, en cualquier caso, sepan ustedes que el poderío, la inversión, el dinero que mueve esta, entre comillas, industria del narco, es capaz de financiar una expedición a las costas españolas, a unas costas bien difíciles, la de la Costa de la Morte, ya te digo cómo es. Pues bueno, hay un narco submarino para hacer fácil burlar a las fuerzas de seguridad en este país de España, en este caso, y llevar la droga a donde están ávidos para recogerla y ponerla en circulación y ponerla en negocio, sobre todo. Estas son las bonitas imágenes en las que la proa del submarino emerge ya de las aguas y, bueno, pues está ya en manos de quien la tiene que investigar esta nave y decidir a ver, pues, quién, cómo y por qué se utilizaba este método para... No es la primera vez, no es la primera vez, pero creo que nunca lo habíamos visto tan de cerca y tan detenidamente, como es un
submarino para traer droga a España. Bueno, y de lo grande, esto es una gran operación, ¿verdad?, a lo más pequeño. Nos vamos a ir a Parla, Madrid, donde en una sola semana han desmantelado pues 2 lugares, 2 hallazgos donde se guardaba droga y se vendía droga. ¿Qué tipo de droga? Cocaína, hachís. Y donde hay cocaína y hachís, ¿qué suele haber? Pues mucho dinero en metálico, algún elemento de comunicaciones, si acaso algún arma, ¿verdad? Esto siempre viene de la misma manera, estructurado siempre de la misma manera. Bueno, pues en una semana 2 centros de distribución y venta de drogas para hacérselo mirar también en Parla. Bueno, y dejando de lado por hoy el asunto de la droga, hay que recordar a una persona porque se cumple el aniversario de su asesinato. Gregorio Ordóñez, el concejal socialista que estuvo a punto de ser alcalde del PP en San Sebastián. Bueno, pues hemos llegado a ese momento del año en el que le dedicamos siempre un emocionado recuerdo porque era un joven muy brillante y muy valiente, por eso la ETA le buscó y le asesinó en un bar donde acudía a comer con sus compañeros. Hoy se cumplen 30 años del asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA. Ocurrió el 23 de enero de 1995 en torno a las 3:30 de la tarde en el restaurante La Cepa de la Parte Vieja de San Sebastián. En ese momento Ordóñez era teniente alcalde de San Sebastián y diputado por el Partido Popular en el Parlamento Vasco. Era además un político muy conocido más allá del País Vasco por plantar cara al terrorismo. Ese día se encontraba comiendo en ese restaurante con unos compañeros del ayuntamiento, entre ellos María San Gil. 2 miembros de ETA entraron y uno de ellos, que se cubría con un chubasquero rojo, le disparó en la nuca, por la espalda. Ese comando estaba formado por Valentín Lasarte, Francisco Javier García, conocido como Chapote, y Juan Ramón, alias Zapata. Su asesinato a sangre fría conmocionó a toda España porque fue uno de los primeros atentados de ETA contra figuras políticas. Según su hermana, Consuelo Ordóñez, Gregorio ya sabía que era el objetivo de ETA y que si acababan con él era porque sabían que él iba a acabar con ellos. Gregorio Ordóñez, además, ya había estado varios meses recibiendo sobres con balas como amenaza. De hecho, aseguró que una mañana vio como alguien le seguía mientras iba al ayuntamiento. Los 3 terroristas fueron condenados por su asesinato. Lasarte fue considerado como el que dio el chivatazo de donde se encontraba el político y Chapote y Zapata los que acudieron para matarle. Sin embargo, a día de hoy no se sabe cuál de los 2 le disparó. Hoy su vida es muy distinta a la de los familiares de Gregorio Ordóñez. Lasarte es de ese comando el único que ha mostrado arrepentimiento. Se acogió a la vía en Anclares y rompió con el colectivo de ETA. Fue condenado a 400 años de prisión, de los cuales solo llegó a cumplir 19 porque le descontaron las retenciones penitenciarias extraordinarias. Salió, de hecho, en marzo del año 2015. Chapote y Zapata fueron los 2 condenados a 30 años de prisión por este atentado y por otros más. Sin embargo, el pasado mes de octubre el Congreso aprobó una reforma legal que permitía que los etarras se descontasen las penas cumplidas en Francia. Y gracias a esto se espera que ambos salgan de prisión a finales de este mismo año. Muchas gracias, Marien Vallejo. Vamos a dedicarle un par de minutos, no más, al Club de Amigos del Toro Televisión. Tengo que recordaros que sería una buena idea para que progresen esas ideas que compartimos, esas maneras de pensar, de esos criterios ético-morales, que nos apoyarais, que decidierais veniros a esta gran familia ya de gente que está en esta militancia del Club de Amigos del Toro Televisión. Sabedores, todos los que están lo saben, los que no lo saben, este es el momento en que lo van a averiguar, que ayudándonos estáis ayudando a que progresen esas ideas que compartimos vosotros y nosotros y que lo hagan a mayor velocidad o incluso con mayor firmeza que si uno depende de sus relaciones personales. Así es que no lo dudéis. Con una llamada se arregla en 5 minutos, 91 616 2464 y lo podemos arreglar enseguida. Por cierto, me encargan desde el Club de Amigos que os recomiende una visita que va a ser un pasar por la historia del ferrocarril en España. Se trata de que nos acompañéis a visitar el Museo del Ferrocarril. Esta visita tendrá lugar el día miércoles, día 29 de enero, a eso de las 11 de la mañana. Será una visita guiada con explicaciones para conocer las históricas locomotoras que están en el museo,
los vagones que han representado, y muchos se acordarán cuando los vean, hitos relevantes del ferrocarril en España, porque el ferrocarril ha sido fundamental en cómo se ha configurado la sociedad española y otras en Europa, claro, y de cómo se va a configurar en el futuro también, por supuesto que sí, y ha afectado no solo a nuestra economía, no solo al crecimiento de nuestras ciudades, sino también a la vida de las diferentes personas que han hecho del ferrocarril su capacidad de movimiento. Ahora los que lo utilizamos podemos elegir entre varios y seguimos eligiendo en muchos casos el ferrocarril, porque el ferrocarril tiene muchas ventajas. Las ha tenido siempre, ahora han ido cambiando, pero siguen siendo interesantísimo recorrer los objetos, las locomotoras, los vagones, secciones de trenes que hay en el Museo del Ferrocarril, que por cierto están en un entorno privilegiado, en una estación maravillosa, muy evocadora. Os lo recomiendo, de verdad. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Pues ya estamos aquí de vuelta, dispuestos a abrir la mesa de análisis político con unos invitados que les presento a continuación. Don Alberto Serrano, muy buenas tardes. Don Alberto es abogado, es escritor, es expolítico y es abogado especializado en el derecho administrativo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Fenomenal todo. Me alegra. Don Manuel Pino, eminente abogado y además vicepresidente del Club Liberal Español. Sí, señor Javier. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo y vamos a ver hoy cómo toreamos para que los televidentes se queden contentos del debate de la actualidad del día. No tengo la menor duda. Yo solo tengo que echar la sazón o el picante. Hoy el picante, fíjate, mejor. Lo primero de todo, hay que hablar de esos dos decretos que hoy el BOE dice que están derogados, porque ayer no se aprobó la convalidación de esos decretos en leyes y por lo tanto hubo una estrepitosa derrota del gobierno en la sede de la soberanía, en el Congreso. Bueno, recordarán que en algunos casos la oposición le dijo no y Junts se añadió a la oposición, y hay un caso, el del impuestazo a las energéticas, que además, como diría aquel, se sumó el PNV, que también les dijo nones. Bueno, ya están derogados esos decretos y hay mucha gente, y es legítimo, que está preocupada y que tiene incertidumbres y que dice, oye, ¿y mi pensión qué? ¿La van a revalorizar o no? Hay gente que dice, bueno, oye, ¿y mi abono del transporte ese con el que me muevo para ir a trabajar o para ir a estudiar, eso lo he perdido? ¿Cómo va eso? Hombre, hay algunas comunidades autónomas que han dicho que ni hablar, que ellos van a seguir financiando esos transportes. Hay otros pues que dependen del Estado y tal como están las cosas hoy, esos bonos o esas ventajas se han perdido. ¿Podrá aguantar Sánchez mucho tiempo con eso? No, estén tranquilos, que esto no dura un mes, que se lo digo yo. ¿Cómo vas a arriesgarte a perder 1 millón de votos? Si es que se cae de Maduro. Lo que pasa es que este es un pillo. No, más que un pillo, es un miserable. Sí, porque el tipo hoy se va a Valencia, donde pues luego lo contaré, pero resulta que no ha pisado ni una calle de ningún sitio de Valencia. Bueno, muy bien. Va allí, claro, la gente, como estamos todos preocupados, los pensionistas, los jóvenes, los que utilizan el bono transporte, los que lo han perdido y tal, la gente preocupada, pues le preguntan y dice, respuesta de Sánchez, sí, la opción tomada ayer por la oposición causa mucho dolor social y se queda tan ancho. Mira, chico, el dolor social es producido por la Dana y, por cierto, donde tú no has estado a la altura. Pero bueno, esto de decir que causa mucho dolor social, cuando está en tu mano están dos cosas. La obligación, porque la iniciativa es tu obligación, no es obligación de nadie de la oposición, sino del gobierno, y la posibilidad es más que cierta. Hoy le ha dicho Feijóo, oiga, ya, cuando quieran, hasta Puigdemont, dice, no, por nosotros ahora mismo, eso sí, haciendo las cosas bien, no haciéndose el vivo y tratando de aprobar medidas electoralistas bajo el escudo protector o el chantaje protector
de la revalorización de pensiones o los bonos al transporte. Insisto, miserable lo de Pedro Sánchez. ¿Por qué lo digo? Pues entre otras cosas porque le han repreguntado y le han dicho, oiga, pero ¿de verdad usted no piensa un Consejo de Ministros extraordinario y un nuevo decreto aislado de otras consideraciones para que la gente no tenga incertidumbres? No, no, con una cara de cínico espectacular, como al que le viene bien que la gente se cueza y señale al PP y si acaso también a Junts, eso ya le importa menos, y a Vox y a todos estos. Mira, me van mal las cosas por culpa de estos. Eso es lo que pretende Pedro Sánchez. Le han preguntado, oiga, ¿de verdad no van a hacer un decreto alternativo para superar este problema rápidamente? Y ahí ha dicho, el Gobierno ya ha hecho sus tareas. Bueno, Javier, en primer lugar, lo que hay que desacreditar a Sánchez y al Partido Socialista, que es cómo la capacidad legislativa de la Cámara, del Congreso de los Diputados y del Senado, como representantes de la soberanía nacional, cómo ese poder legislativo lo han trucado, lo han falseado y han convertido el decreto ley, que es una figura que dice la Constitución que solamente se utilizará para razones de urgente necesidad, que luego se convalidan, lo haga como una manera normal y al uso de legislar privando del debate parlamentario a las fuerzas políticas allí presentes, de presentar enmiendas, de discutir proposiciones, de tal. No, decreto ley. Y entonces es una forma de... Y ya, para dar el premio, decreto ley ómnibus. Que eso ya son 200 hojas con una mezcolanza de leyes, aparte de técnicamente... 80 medidas. El lío legislativo que organiza, porque mezcla churras con merinas, lo que es absolutamente impresentable es que sea tan tramposo que ponga el escudo de los pensionistas, que ya han cobrado la pensión con su subida, o la van a cobrar mañana, si no la han cobrado hoy, la cobrarán mañana o pasado, con su subida, porque ya la subida está hecha y el INS la está pagando con la subida prevista del 2,8% y en otras incluso pensiones más dinero que el 2,8%, más porcentaje. Lo que no puede poner es un escudo. Los pensionistas españoles, la política social, ustedes, la ultraderecha, no quiere la subida, para hacer política y utilizar a ese gran colectivo que el esfuerzo de su vida lo está recibiendo con las pensiones que recibe. Entonces, él ha hecho ese un decreto ómnibus, pero para meter los desahucios. Los desahucios hasta el 31 de diciembre no se puede desahuciar. Eso se pone la medida para que no haya desahucios, para que el propietario, como te aleguen, tengo problema habitacional, pues que te fastidien a la propiedad privada con estas leyes permisivas de los ocupas y de la situación de fastidiar a la propiedad privada que ha puesto en marcha el gobierno del PSOE. No fue el gobierno del PSOE. Entonces eso también va ahí metida. Va metida también ahí lo de los hidrocarburos que tú acabas de comentar. Va también metida ahí lo de la sede del Palacio de París que le entrega el PNV. Con el que se quiere comprar al PNV para que secunde el impuestazo. Donde está hoy el Instituto Cervantes, en París, y además se lo alquila. Y yo te pago la pasta de eso y te lo doy para ti, como para el partido, para el PNV, estamos hablando, ¿no? Claro, es que hay cosas que tienen que debatirse y tienen que arreglarse. Ningún partido político está en contra de la subida de pensiones. Y si mañana es un decreto limpio, será aprobado por unanimad en el Congreso de los Diputados. Y de inmediato. Y si es para el bono del transporte o por otras políticas de tipo social razonables, las van a poner en marcha. Lo que tienen que darse prisa, lo que no puede ser es que sus compromisos con Junts, que ya ha descubierto, tarde, pero que ha descubierto que es un trailero y que lo engaña, pues los tengamos aquí que meter en decretos leyes para disfrazar compromisos que no son asumibles. Y ya le da mucho a Junts. Claro, pero un gobernante decente hubiera dicho, pues nos hemos equivocado, vamos a arreglar esto no lo admite. De la mejor manera posible, lo más rápidamente posible, para evitar, si trabajas por el bien común, se trata de evitar que la gente esté en incertidumbre. Su soberbia no admite eso, o todo o nada. En este caso nos hemos encontrado con un tipo que su orgullo no cabe en su domicilio, aunque sea la Moncloa de grande, y que dice, sí, pues ahora a apretar y que si acaso pues ya reconsiderarán su posición o su postura los que votaron en contra de los decretos. Sí, Xavier, bueno, yo tengo una mentalidad distinta del señor Sánchez, en general de la izquierda, que dice aquello de contra peor mejor. Yo al contrario, yo lo que quiero es el bien de España. Me ha parecido penoso esta mañana abrir el BOE, como hago habitualmente todos los días, y ver 2 decretos leyes derogados
por el Congreso de los Diputados. Es decir, para que la gente lo entienda, como ha dicho el señor Pino, decisiones del Gobierno de extraordinaria y urgente necesidad publicadas en diciembre, a continuación pasan por el Congreso y el Congreso las rechaza. Y esto me parece que un Gobierno decente tendría que dimitir de manera inmediata, o al menos presentar una cuestión de confianza. Este Gobierno, evidentemente, no va a hacer nada de eso y se está jactando de la posibilidad de perjudicar a determinadas personas o determinados colectivos y tener un rédito electoral. Pero vamos a ir un poquito sobre lo que se ha aprobado y lo que se ha derogado. No es cierto que se haya derogado absolutamente todo. Viendo el BOE esta mañana, veo, porque no pude ver ayer las noticias, que un decreto, el decreto 11 en concreto, ese se aprueba. Es un decreto que contiene modificaciones, a mi modo de ver correctas, la compatibilidad de las pensiones con determinadas rentas del trabajo, modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social, modificaciones de los trabajadores. No sé yo si como oposición hubiera votado a favor, porque evidentemente, como ha dicho el señor Pino, estas cuestiones necesitarían un debate sosegado, normal, razonable, pero bueno, en cualquier caso, el fondo a priori no estaba mal. Y ese decreto individualizado ha salido adelante. Luego llegó el decreto 10, y el decreto 10 tenía que ver con un impuesto a las energéticas, ya se sabía que no se iba a aprobar de ninguna de las maneras y lo habían sacado de la ley ómnibus. Y luego venía el decreto 9, que es el que contempla la ley ómnibus. La ley ómnibus, el decreto ley que contiene la ley ómnibus, para que la gente lo recuerde, esa famosa ley de acompañamiento que iba normalmente de la mano de los presupuestos generales del Estado, y aprovechaban con una ley y sacaban un popurrí de reformas. Bueno, pues esa ley que era de dudosa constitucionalidad, muchas leyes electoralistas, esa que es de dudosa constitucionalidad como ley, ya lo sacan como decreto ley y pretenden, pues lógicamente, el trágala respecto de estas cuestiones. Yo creo que es más que evidente, ya lo hablaremos más adelante, que algunos aspectos de esa ley podían haber salido fuera en los mismos términos que el decreto 11 y hubiera probablemente sido aprobado. No solamente hoy, sino probablemente en los siguientes 15 días. Pero el Gobierno, en este punto, parece que no tiene ninguna intención y quiere, lamentablemente, lo que decía al principio de mi intervención, contra peor, mejor. Sí, sí, está claro. Como decía Manuel Pino, podrían conseguir la unanimidad de la Cámara, si quieren, una reunión de Consejo de Ministros extraordinario, un proyecto que se manda al Congreso y en el próximo pleno eso sale y por unanimidad. Está clarísimo. Lo que pasa es que hay quien no quiere y eso, además de miserable, es utilizar a los jubilados y a los que necesitan el bono transporte como un material de chantaje. No, un material de descrédito al centro derecha, porque ya están en campaña bien pagada, diciendo que los pensionistas no se les va a subir la pensión porque se opone el PP, se opone Vox y Junts, y que no se van a tener la ventaja de la subvención al bono transporte porque tal, y que toda la política social del bono eléctrico, todo eso, que se la quieren cargar de un plumazo la ultraderecha, y que la ultraderecha no está por la política social, que lo que está a favor es de las grandes empresas como las energéticas, del IBE y el rollo, el discurso que conocemos, y están en eso. Y tendremos unos días de campaña activa, y ya veis, luego lo sabrá de Salvador él, de campaña activa de que no se van a subir las pensiones a la derecha. Lo que pasa es que ya te digo que las pensiones están subidas y que las van a comprar y además y que antes de febrero ya están arregladas. Esta política a corto no se puede sostener un mes, eso está claro, porque desaparece Sánchez y la mitad del voto del PSOE. Y la prueba del algodón del cinismo del Gobierno. Si se hubieran aprobado ese decreto con las pensiones, todo lo demás, ¿quién se hubiera puesto la medalla? El Gobierno. Claro. Resulta que no se aprueban y la culpa de la oposición. Oye, para bien o para mal será o rédito, beneficio o... Pero, Alberto, la culpa es de su socio Junts, porque ha estado prestándose Junts a legislar por decretos de leyes hasta antes de ayer, hasta ayer, por razones de conveniencia, porque ahora ve que hay cosas... No, se ha dado tarde cuenta de que este es un trilero y un mentiroso, y a pesar de todos los viajes allí, que han conseguido muchas cosas, que han conseguido modificación del Código Penal a la carta, que han conseguido bajar los delitos como malversación, los indultos, la amnistía, que están consiguiendo una financiación bilateral
para que se quede con toda la pasta Cataluña en perjuicio de la igualdad y las demás comunidades autónomas. Pues ahora le están pidiendo algo que a lo mejor no quiere dar o lo está tomando el pelo de la emigración o de que ya le diga el fiscal general y todos que está bien la amnistía y que se venga para acá Puigdemont. Algo está pasando que se ha roto el crédito y ese es el tema que tenemos. El tema que tenemos es que le falla su socio, no la derecha. Le ha fallado su socio porque no se fía de usted. Bueno, el PP también le ha fallado porque a lo mejor contaba con que iban a hacer de salvavidas una vez más. Sí, pero mira, el PP ha votado una cosa que ha dicho Alberto, que es el decreto de la prolongación de la vida activa y la compatibilidad de las pensiones, ¿no? Un decreto de las pensiones que estaba consensuado por lo menos con la patronal también. Es verdad que no tiene por qué haber ido de decreto ley, podría ser un proyecto modificativo de ley y ir a la comisión, llevarlo al pleno, presentar enmiendas y hacer una cosa que no, pero como tiene el tinte autoritario de querer gobernar por decreto ley y el Parlamento dice que va a gobernar hasta sin Parlamento, pues decretos leyes. Pero ese decreto en concreto que votó el PP está firmado por sindicatos, patronal y gobierno. No, pero me refiero al ómnibus. Feijóo llegó a decir que votarían si no había más remedio por los pensionistas, que bueno, que tal, y luego en las últimas semanas o en los últimos días han cambiado de opinión en lo que es legítimo dentro del papel de un partido de la oposición, el líder de la oposición en este caso. Aunque hubiese dicho que no votó por el bodrio legislativo que usted está instalando, ya está, no tiene que decir nada. Es que eso no se puede permitir, además que es muy difícil luego. Es que se está legislando tan mal, Javier, que una ley X la cambian en esas leyes de acompañamiento antes de los presupuestos, pero como no hay presupuestos, utilizan este recurso. Pero a lo mejor tocan 8 o 10 leyes en esas medidas de acompañamiento o en estos decretos ómnibus. Para 8 o 10 leyes que se le han escapado, que luego te vuelves loco a la hora de encontrar la modificación, porque no hay una coherencia legislativa, no una reforma de la ley tal, limpia, con debate, no, está metida en el tapadillo. En el tapadillo, y pongo de escudo los pensionistas. ¿Cuál era aquella que utilizaron un anexo para cambiar algo? ¿No te acuerdas que fue muy llamativo? Y que, son tantas, pero bueno, sí. Una cosa positiva de este caso, coincidirán conmigo, es que en este caso la oposición se ha leído todo el decreto, no como en otras ocasiones, y se ha dado cuenta que en ese decreto ómnibus había barrabasadas, desde luego la mía, la que más me duele, desde luego la prórroga sistemática que hacían todos los años de la imposibilidad de desahuciar a aquellos propietarios que tenían unas familias en situación de vulnerabilidad, que yo siempre lo he dicho, lo tengo escrito hace muchos años. Esas familias, evidentemente, si necesitan un piso, que se lo den, pero que se lo den, siendo un problema social, las administraciones, y no al particular que le cae en mala suerte en este caso y que tenga que afrontarlo de esta expropiación no formal que efectúa la administración de sus viviendas, que solamente es comparable con la expropiación de Rumasa, en mi opinión. Bueno, al chantajista Puigdemont le molesta, ¿saben qué? Mucho. Que le acusen de chantajear al gobierno. Eso le molesta un montón. Claro, y aquí se siente chantajeado. Quizás por esa razón, hoy hemos visto por primera vez a Junts reclamando elecciones anticipadas. Vean. Junts regresa a la casilla de salida. Amb nosaltres el xantatge i la pressió no té efectes. Y desafía de nuevo a Sánchez, ahora con convocar elecciones, si no se somete a una cuestión de confianza. Així no podem seguir, perquè del que va passar ahir estaven avisats. Va passar el que va passar i la situació és aquesta. No vull enganyar, vull ser molt clar. El Partido Popular ya lo proponía este miércoles, que adelantará los comicios al no contar con el respaldo mayoritario de la Cámara. Tanto Junts como el Partido Popular han propuesto al Gobierno que presenten los decretos sobre las pensiones y los transportes por separado el próximo martes para asegurarse así su salida adelante. Consell de Ministres, nou decret, i la gent és que no ha de patir gens. Ara, si no ho fan, és perquè no els dona la gana. Si no ho fan és perquè prioritzen el desgast polític de l'adversari que defensar els interessos de la gent. Lo que llevó ayer es un real decreto, un batiburrillo. Haga usted un consejo de ministros extraordinario, apruebe solo la revalorización y contará con el apoyo del Partido Popular. El grupo independentista, que rescata ahora la cuestión de confianza, va un paso más allá y justifica el propio Carles Puigdemont que un pensionista catalán debería cobrar más. Estem tan d'acord a augmentar les pensions, per exemple, que fins i tot ens agradaria que als jubilats catalans se'ls apliqués un correctiu a l'alça que compensés el cost de la vida, perquè viure a Catalunya és més car que la mitjana
espanyola. Lo cierto es que de nada parece haber servido el encuentro de los enviados de Sánchez con el líder de Junts en Waterloo. En Moncloa por ahora no se plantean presentar ningún decreto. Los de Sánchez se sacuden las culpas. Lo que provoca indignación es que el Partido Popular y otros grupos de la oposición utilicen a los ciudadanos como rehenes. Nosotros vamos a intentar todo, pero el gobierno no es el responsable. Y aunque su guerra sea también con Junts, cargan toda responsabilidad sobre el Partido Popular. Alberto Serrano. Sí, estoy de acuerdo, sin que se vea presente con el señor Puigdemont, que este gobierno no tiene programa político y la manera que tenemos nosotros de entender el poder estás en representación de unos ciudadanos para cumplir un programa y no porque el poder lo ostentes tú solo con carácter absoluto. En definitiva, no teniendo programa, no teniendo apoyos, debe este señor someterse a una cuestión de confianza para, en su caso, renovar sus alianzas o bien directamente convocar elecciones. Ahora bien, esto no lo va a hacer. Entonces, en la mano de Puigdemont, que es lo que queremos que diga una vez, está en que haga una moción de censura, aunque sea para convocar elecciones. Yo propongo un candidato que le pueda gustar al señor Puigdemont, por ejemplo, Miquel Roca. Vamos a poner un candidato que le pueda resultar de desagrado y que ese señor genere una transición y nos convoque elecciones. Porque evidentemente este señor no va a convocar. Y dicen ustedes, ¿y qué va a hacer este señor si no aprueba leyes, no aprueba presupuestos? Lo hemos visto este lunes. Nombrar al presidente Telefónica le parece poco. Él va a seguir adelante con su plan. Por tanto, del señor Puigdemont depende, entiendo, de dar un paso más allá y pasar a la acción. Hacer a la acción como los almogávares, ¿se acuerda usted? Roger de Flor, aquellos grupos de catalanes que fueron contratados por los bizantinos, no les pagaron y se vengaron. La venganza de los almogávares. Creo que está en otra cosa. Está en otra cosa, pero como es un hombre medieval, a ver si por aquí le va. La pensión de los catalanes sea más alta y que la paguen los españoles. Que la pague el conjunto de España. No, está en que la moción de confianza, la mesa del Congreso, la ha pospuesto. Ese es el cabreo que tiene de ayer. Han pospuesto la semana pasada la moción de confianza que él quería ponerle para el triple salto mortal y humillar a Sánchez para que vaya de rodillas a Suiza y se haga una foto con él, para ponerle allí que ha venido a hablar con él y a resolver el problema. Y como que no lo descarta, que Sánchez no descarta ir allí a hacerse la foto con el fugado y delincuente Puigdemont, que se autoproclama presidente en el exilio, que hay que echarle moles a esto, ¿no? Pues entonces le ha fallado la cuestión de confianza. Cuestión de confianza que solamente depende de que quiera el presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros. Es una prerrogativa solamente del presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, se presenta la moción de confianza. Claro, esto es como decirle, oye, no te vamos a votar en la moción de confianza y te va a tener que ir sin la moción de censura, ¿eh? Pero es otro camino que le apuntan a la salida, porque eso está muy pensado. Eso de presentar una moción de confianza, ¿para qué la quiere? ¿Para qué la quiere? ¿Ha dicho que le va a votar? No. Ah, entonces ¿para qué quiere ponerlo en el brete? O le da ya lo que le pida, las pensiones más altas para los catalanes, o yo qué sé, lo que le quiere pedir ya, ¿no? Igual lo del palacete del PNV también le va bien, ¿eh? A Puigdemont. Ah, podría ser, sí. Sí, eso lo podía pedir para él, si hay por ahí otro de los catalanes en el exilio. Bueno, pero estamos de acuerdo en que esto hasta ahora no había pasado nunca, lo cual refleja, uno, que la mayoría Frankenstein o la mayoría progresista, usen el término que quieran, está en sus horas más bajas, si no está completamente destruida ya. A tenor de lo que oigo, tengo que llegar a la conclusión de que ahora lo que le queda es tratar de gobernar en lo posible, el máximo tiempo posible, pero eso ya no depende de él solo, ¿eh? Cuidado. Ni de su orgullo tampoco, porque de orgullo sí vamos sobrados. ¿Ves que ha amenazado? Que va a gobernar sin Parlamento. Sí. Es que él ha dicho, no es que no lo estemos inventando en esta tertulia. Él ha dicho públicamente que va a gobernar sin Parlamento. De espaldas al Parlamento. Vale, bueno, ¿y eso qué quiere decir de espaldas al Parlamento? Que lo va a dejar dormido ahí para que se aburran los diputados y los senadores y que él va a gobernar sin legislar y sin someterse a cuestiones de control y sin nada como un... De entrada no estaba en la votación, personaje. Que es un desprecio en un momento importante, él no estaba en la votación. Entendido, en el Congreso, no, estaba en Valencia. En los mejores momentos se quita del medio, claro. No, ayer estaba en Davos. Pues estaba en Davos, luego se fue a Valencia. Arreglando el mundo. Todavía más absurdo. Arreglando el mundo. Bueno, hoy hemos llegado a una conclusión que les tengo que contar detenidamente. Resulta que han detenido a 3 marroquíes que viven en Alicante eso los han detenido en Algeciras, camino de Tánger, Marruecos. Les han detenido en un control rutinario en el puerto de Algeciras, la Guardia Civil, iban con una saca de ordenadores, entre ellos el que denunció ayer una abogada, Lupe,
abogada del novio del pareja de Ayuso, que me han entrado en el domicilio, vive en Alicante, me han entrado en el domicilio y me han robado el ordenador. Bueno, estos 3 ladrones ya están detenidos y, según la Guardia Civil, todo indica que se trata de los chorizos habituales y que no tiene una relación directa este robo del ordenador con el que también se produjo en Madrid sobre el ordenador de otro de los abogados del novio de Ayuso, incluso sobre la entrada en el coche del novio de Ayuso que se denunció hace unos meses. Para terminar de redondear todo esto, resulta que están grabados 3 encapuchados durante los robos. Están grabados por las cámaras que estos ciudadanos abogados tenían en sus domicilios. Vamos a verlo. Días después de denunciarlo, la Guardia Civil ha detenido a 3 ciudadanos marroquíes, 2 mujeres y un hombre, vinculados con el robo del ordenador de una de las defensas de la pareja de Ayuso. Han sido localizados en Algeciras gracias al rastreo del dispositivo y pretendían cruzar en un ferry rumbo a Tánger. Encima llevaban más dispositivos electrónicos, en concreto la tablet de uno de los hijos de la denunciante, y más aparatos que no tienen ninguna relación con el caso. Guadalupe Sánchez, abogada de Alberto González Amador, denunció el pasado 10 de enero ante la policía que habían entrado a robar en su domicilio de Alicante. Amplió la denuncia tras recabar los intentos de robo del resto de compañeros que también ejercen la defensa y el intento de hackeo de correo electrónico de uno de ellos. También se incluía en esta denuncia el intento de robo del propio afectado, la pareja de Ayuso, de su vehículo en Madrid y el allanamiento en el domicilio del arquitecto que hizo la reforma de su vivienda. Dicen los agentes que el que afecta a Guadalupe Sánchez se vincula a un robo de delincuencia común, pero que los detenidos en todo caso no fueron los asaltantes. Ella ha dado a conocer ahora en sus redes sociales que solo un medio de comunicación, no desvela el nombre, estaba al tanto de las informaciones, no eso sí, del contenido sensible y datos personales. Pero denuncia que se hayan producido filtraciones sobre las detenciones. Cita textualmente al diario.es y a la cadena SER, porque solo ella tenía constancia de ello un día antes. Bueno, pues como la actitud noble de quien quiere honradamente comunicar las noticias depende de que se rectifiquen puntos de vista, en muchas ocasiones yo voy a ser el primero en hacerlo. Ayer quizá dimos a entender, o di yo a entender, a mis espectadores, a los que me debo, que esta suerte de robos denunciados ayer pudiera tener que ver con operaciones de meter maraña y ensuciar el prestigio, la credibilidad de algunos. Ayer era el día en el que Aldama, en mi humilde punto de vista, metió la pata, relacionando cuentas en el extranjero en las que podrían tener dinero Begoña Gómez y la Montero y la mujer de Zapatero y no sé qué más. Eso pues no parece que sea creíble. Lo descartaron en Fiscalía, tal. Y asociamos aquello con el robo de estos ordenadores. Bueno, por lo que parece son coincidencias. No creo mucho en las coincidencias, pero oye, pues si son coincidencias también habrá que decirlo. Sí, Xavier, hace 2 o 3 días denunció Lupe Sánchez, la compañera, en Twitter, lo leí yo, que les habían robado, sustraído su ordenador, unas tablets, no solamente ella, sino también otro compañero de la defensa de Gómez Amador y el propio Alberto González Amador. A partir de aquí hoy sale esta noticia, ignoro si es verdad una cosa, la otra, de más allá, pero bueno, al margen de esto, solamente quiero decir 2 cosas. La intervención de las comunicaciones entre cliente y abogado ya han sido objeto de condena en este país, ¿se acuerdan ustedes? El señor Garzón intervenía en las comunicaciones entre el abogado y el cliente. Esto, desde luego, es un derecho también sagrado que tenemos los abogados para poder ejercer una defensa adecuada respecto de nuestros clientes. Y en segundo lugar, Xavier, no sé qué, estamos escandalizándonos de cosas, pero vamos a ver si hace nada llegó un señor con una pistola, le pegó un tiro a un expolítico como nuestro amigo Alejo Villalcuadra, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Por tanto, esto pues, es preocupante. Bueno, yo he visto por la información de hoy que los 3 estos delincuentes marroquíes llevaban como una furgoneta con mucho material para venderlo allí y que este era un material más, o sea que no había una cosa estudiada, diseñada para coger una información concreta. Yo creo que este caso en concreto parece que se va a quedar ahí, está en la esfera de que son unos delincuentes que andaban por Alicante y que le han quitado esto con la idea de venderlo en Marruecos, ¿no?
Lo que no hay que darle más bola, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, volvemos y continuamos. Bueno, continuamos nuestro recorrido informativo y nos vamos a Barcelona. ¿Por qué? Porque hoy se celebraba el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, gente que ha estudiado la carrera judicial, no como la puertecilla esa que quieren abrir para que se cuelen no sé quiénes en la carrera judicial. Bueno, ahí han coincidido, pues además del rey, que siempre suele estar en este acto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Déjenme hacer un paréntesis y recordarle que la nombraron a propuesta del PSOE. Bueno, pues esta señora hoy les ha dado un zapatazo en el acto, porque delante de Bolaños, el ministro de Justicia, ha dicho que, atención, rechaza los ataques personales a jueces, le ha faltado decir el nombre de alguno, ha habido varios que los han sufrido, y defiende que el actual sistema de selección de los jueces ya es lo suficientemente democrático, con lo cual, segundo tortazo, esta vez a la reforma que presentaba Bolaños. Dice la presidenta del Consejo que hay que tener respeto a los tiempos y a las razones de los jueces, y ha recordado además que sin confianza en las instituciones no puede haber convivencia pacífica y democrática entre personas que somos diferentes. Bueno, pues eso es lo que ha dicho la señora Perelló, a la que vamos a escuchar a continuación. Es muy importante que podáis desarrollar vuestra labor sin interferencia alguna, atendiendo únicamente a la Constitución, a las leyes y a las normas jurídicas en su conjunto, sin presiones directas ni indirectas de ningún poder público o privado. Pero hay que evitar embates destructivos, carentes de rigor, destinados a socavar la legitimidad y la reputación del Poder Judicial o de sus integrantes. Se vierten críticas totalmente infundadas en el ejercicio de la función jurisdiccional por jueces y magistrados. Por ello, no son aceptables las censuras, los reproches gratuitos que tienen como fin debilitar el Poder Judicial, respetuoso con los tiempos y las razones de los jueces cuando actúan en el ejercicio de la función que tienen constitucionalmente encomendada. Los reproches ad personam o la atribución de intenciones ocultas a jueces que toman decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses están totalmente fuera de lugar. Alberto. Sí, Xavier, mire cómo es de sectaria la izquierda en este país, que esta señora que viene de Jueces para la Democracia, a raíz de ese discurso ha recibido el apoyo de las otras 3 asociaciones que hay profesionales de la judicatura, la APM, la CISCO Vitoria, Foro Judicial Independiente, y su propia asociación ha interpretado esto como una ligera crítica, pero en definitiva crítica al Ministerio de Justicia y la acción del Gobierno, y no la ha apoyado en estas manifestaciones. Manifestaciones, como bien decía usted, tienen por objeto simplemente reforzar la independencia judicial y reforzar la dignidad de la profesión. Pero claro, ahí estaba presente el señor Bolaños, que es el primero que se mete diariamente con los jueces, y respecto a la dignidad de un segundo elemento, que es el fiscal general del Estado, pues ya hemos hablado mucho en este programa. Y por otro lado, ha destacado en general buenos resultados del sistema de oposición, y que hoy en día ha provocado esa promoción de jueces en las cuales las mujeres duplican a los hombres. Este es un matiz que en su día parecía relevante, ya es una constante. Y yo, personalmente, he estado, creo que unos más de 20 tribunales de oposición de muchas categorías. Les puedo asegurar que creo que con ese bagaje, pues considero que el sistema de oposición es el peor sistema de selección de personal, sin ningún tipo de duda, por lo duro que es, por lo antipático, con excepción de todos los demás. En definitiva, es el mejor posible, como ha destacado la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Y tengo yo pleno convencimiento, en más de mis 20 tribunales de oposición que he participado, tengo convencimiento que hemos cometido errores en ese proceso de selección, pero jamás hemos enchufado a nadie, en que tenga yo conciencia, en todas esas participaciones en las que he tenido el honor de llevarlas a cabo. Otro sistema de selección, yo creo que no pueden decir lo mismo.
Bueno, yo, Javier, primero voy a felicitar a la presidenta del Consejo y del Supremo, porque es la segunda vez, la primera fue la inauguración del año judicial, en la que ha defendido la independencia del Poder Judicial. Incluso le ha dedicado un pleno al ministro este que tenemos, porque además de tener 22 ministros, él tiene 3 ministerios, o sea, que él no es una persona corriente. Él es tan avaricioso que ha cogido 3 ministerios, además de 22 más que hay de ministros, ¿no? Bueno, pues este ministro, que critica a los jueces cuando atacan a personas del entorno de Sánchez o lo que sea, y ha permitido que en el Congreso de los Diputados, siendo el ministro, le llamen a jueces con nombres y apellidos, y le nombren fachas con toga, le nombren jueces de tal y jueces de cual, y que sectarios y tal, donde tenía que haberlo frenado tanto a él como la presidenta del Congreso. No podía haber permitido que con nombres y apellidos se ataque desde el Parlamento al Poder Judicial. La democracia está basada en los contrapoderes y en los frenos y en el imperio de la ley, desde la igualdad. Si aquí no tenemos poderes independientes, no tenemos unos frenos de que unos poderes se controlen a otros, pues esos frenos, si desaparecen, aquí lo que vamos a un país, a otro modelo, pero de luego el democrático tiene que estar el imperio de la ley, la igualdad y la división de poderes. Si tú te cargas eso, pues vamos a otra cosa, pero eso es lo que hay que fortalecer. Vamos a otra cosa, evidentemente. Bueno, hoy hemos conocido el contenido, la literalidad de la declaración que hizo la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en el juzgado, en el Supremo, el otro día. Así es que tomen las palomitas y diviértanse, porque se lo van a pasar mejor escuchando el siguiente trabajo que en el cine. Almudena Lastra señaló a García Ortiz como el responsable de la filtración de datos del novio de Ayuso. Así lo declaró hace tan solo unos días en el Supremo. Pero ahora hemos conocido más detalles de la declaración. La fiscal superior de Madrid relató al juez que se sintió presionada por el fiscal general. Dice que García Ortiz le llamó 6 veces en tan solo unos minutos y que insistía en la urgencia de emitir un comunicado para desmentir que la Fiscalía hubiera ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso. Lastra asegura que tenía la sospecha de que los correos acabarían filtrándose. Es más, dice incluso que reprochó a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por enviarle al fiscal general los correos relativos a Alberto González Amador. Pilar, los van a filtrar. ¿Para qué le mandas los correos? Los van a filtrar. Insiste también en que ella no estaba de acuerdo con la publicación de esta nota de prensa. Mira, Álvaro, ya sé que la tienes consensuada con Pilar. Yo no estoy de acuerdo con el contenido de esta nota y, por lo tanto, no voy a asumir la publicación. Si tú me ordenas lo que me estás ordenando que saque esta nota, saldrá como nota de la Fiscalía Provincial. Detalla también que el fiscal general hace sus llamadas telefónicas por WhatsApp para que no sean grabadas y que no existe en el Ministerio Público un protocolo que justifique el borrado del móvil del propio García Ortiz. Lastra declaró también ante el juez que no tiene constancia de que algún periodista preguntara por el novio de Ayuso. Asegura que fue Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz y también imputado por revelación de secretos, quien se dirigió a la Fiscalía de Madrid pidiendo el expediente de González Amador. Fíjense ustedes en qué papel deja esto al fiscal general del Estado. Pues sí, Xavier, ya lo hemos comentado. Primero el nerviosismo, llamándola 7 u 8 veces, esto es una cosa inhabitual, que yo creo que solo puede obedecer como hipótesis a que tuviera instrucciones que tendría que cumplir ineludiblemente, que vendrían de otras esferas. En segundo lugar, Xavier, que para mí también esto es importante, en cuanto al fondo del asunto que ya hemos hablado en muchas ocasiones, él manifiesta a esta señora que tenía que ganar un relato de tipo político, pero ¿qué hace un fiscal haciendo política? Para eso hay otra serie de personas. Y eso, y en tercer lugar, me llega a otra conclusión que también la hemos comentado, que es que no formaba parte de las funciones propias del Ministerio Fiscal lo que estaba haciendo este señor. Por tanto, al margen de otras consideraciones, ¿qué hace un abogado del Estado repitiendo funciones que no son propias de su puesto, que sería lo único que le podía estar defendiendo? Por tanto, es que son todo irregularidades lo que se va comentando y a mí me generan bochorno. La situación del fiscal general del Estado hoy es otra razón más de la anomalía democrática en que vivimos. Este fiscal ha sido
señalado por el Tribunal Supremo ya en el nombramiento de Pilar Delgado. Dijo, este señor ha tenido desviación de poder. Este fiscal parece un ministro más, obedece más a las órdenes de la presidencia del gobierno que a su función de fiscal general del Estado, de perseguir delitos y tal y cual. Y este fiscal ha hecho tantas cosas ahora mismo que no sé cómo puede seguir en su cargo tranquilamente, porque hasta los propios fiscales le han pedido la dimisión, la Junta de Fiscales, todos están viendo que este señor va bien y el Supremo está apretándole en la instrucción que está haciendo. Le ha pedido esos protocolos que él dice que había para borrar, esos protocolos para cambiar de teléfono. Y ahora, bueno, mira lo que ha dicho la fiscal, ¿no? Ha dicho, no, protocolo que yo sepa no hay de eso. O sea, a ver cómo justifica. También se eso. lo dijo el fiscal Salto. Entonces, ¿cómo pueden mantener hasta el último minuto la Fiscalía? ¿Por qué? Porque es que detrás de lo del fiscal está una operación política montada, utilizando eso para dañar a un adversario político. Y ese es el tema, desde Moncloa. Ese es el tema de fondo. Le echarán la culpa a Miguel Ángel Rodríguez, que sacó antes, que sacó después. ¿Qué tal? No, mire usted, aquí se ha montado una operación porque usted le ha dado una herramienta, y estaban deseando tenerla, que es un correo entre abogado y fiscalía, que usted se lo ha dado a la Moncloa para hacer una herramienta política pública para destrozar a una enemiga política, porque ellos no quieren convivir con el adversario político desde una razón de racionalidad, concordia, de convivencia pacífica. Quieren exterminar, al contrario. Y están en esa política, ellos quieren acabar. Ellos, si pudieran, acabarían con el PP y acabarían con Vox y acabarían con Ayuso mañana, pero no pueden. Porque es su forma de pensar. Ellos no quieren convivir desde la convivencia pacífica y la discrepancia política. No, eso no es el plan. Y Xavier, claro, y tampoco es baladí esto que ha comentado, que estaba usted subrayando, que era que confirma que no existe ese protocolo de borrado. Acordaros de que este señor ha borrado una... Era su coartada. Era su coartada diciendo que era un protocolo. Y en un cuerpo como el fiscal, sometido rigurosamente al principio de legalidad, no existen protocolos secretos, no pueden existir. Eso no sería un protocolo. Por tanto, si no los conocen el fiscal del Supremo o esta señora, llegó a la conclusión de que no existe. Y por tanto, esa coartada, dudosa credibilidad. Sí, se le ha ido hace puñetas, ¿qué diría aquel? Bueno, algunos datos que ustedes sí deben saber. La UCO halló fotos de nuevos documentos delicados en el móvil de Aldama que tienen que ver con Venezuela y que tienen que ver con el petróleo. Se busca o se sigue buscando documentación sensible que aquella señora vicepresidenta hace años, la que vino con las maletas, Delcy Rodríguez, bueno, esta le había entregado a Vic, ¿se acuerdan que a Aldama le llamaba Vic? Porque era tal la relación que lo de Víctor quedaba corto, ¿no? Entonces, la vicepresidenta venezolana le hizo llegar información apenas 2 semanas después de que se produjera el Delcy-Gate, o casi como consecuencia de que se produjo el Delcy-Gate, con las 40 maletas y todo aquello, ¿verdad? Bueno, y además, para terminar de que lo conozcan todo, que sean todos muy conocedores y precisos de lo que hay y de lo que no hay, pues sepan, ¿se acuerdan que hablamos aquí de el chofer de Sánchez, el que iba con el coche promoviendo a Pedro Sánchez para que fuera secretario general del PSOE? Nos vendían que había conducido Pedro Sánchez, no era verdad, hay uno que era el conductor. Ese y su hermano tienen demasiados negocios y alguna empresa que comparte la sede con el propio Aldama. Así es que son, ¿cómo podríamos llamarle a esto? Carne de la mía carne, ¿no? Como las películas de los mafiosos. Bueno, pues eso. Ahora ya están al cabo de la calle todo esto que tiene que ver con la corrupción. Momento ya para que entremos en los detalles de esa visita que ha hecho Sánchez a Valencia, en la que no se ha atrevido a pisar las calles. 3 meses después. 81 días después de la Dana, Pedro Sánchez ha vuelto a Valencia, pero sin pisar la calle. Rodeado de algunos de sus ministros, el presidente se ha reunido con alcaldes de las localidades afectadas por la Dana y después con los agentes sociales. Allí ha anunciado nuevas ayudas. No vamos a financiar el 50%, sino el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas. Estamos hablando de cerca de 100 centros administrativos. Pero Sánchez ha evitado informar a la Generalitat Valenciana de esta visita. Es más, Carlos Mazón no tenía constancia de ella y lo ha calificado de desplante institucional.
¿Y por qué el presidente del gobierno viene a reunirse con alcaldes? Que me parece muy bien, nosotros lo hacemos todos los días. Y tiene no solo el desplante institucional, sino la peor idea posible, que es la de no buscar la mejor coordinación con la Generalitat Valenciana. En lo que sí ha caído el presidente ha sido en evitar que se repitieran los altercados y los abucheos que se produjeron la última vez que pisó Paiporta. Por ello, Sánchez ha realizado esta vez toda su visita en espacios acotados y sin pisar la calle. Hace más de 2 meses que la Dana devastó la Comunidad Valenciana y el Gobierno ha esperado hasta el último momento para solicitar las ayudas a la Unión Europea. Es más, Hacienda solicitó a Bruselas acogerse al Fondo de Solidaridad Comunitario y hacer frente a los más de 4.000 millones de euros horas antes de que acabara el plazo. Mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha destinado unos 20 millones de euros para reparar los daños del Barranco del Pollo. Pero el Ayuntamiento de Torrente no va a esperar a que lleguen estos fondos. Lleva meses denunciando la inacción del Gobierno y por ello ha comenzado a reconstruir por su cuenta el barranco con una inversión de unos 845.000 euros. Pero atención, porque el Gobierno prometió en el Senado hace ya 4 años encauzar el Barranco del Pollo. Pero el proyecto se tuvo que paralizar por la ley de la huerta de Ximo Puig. Ahora el Gobierno de Mazón, con el apoyo de Vox, van a modificar dicha ley para poder encauzar de nuevo el barranco. Bueno, ¿qué os parece la visita? Ha montado un pollo, porque le han dicho de todo, desde lejos, pero le han dicho de todo igual. Pues mira, yo creo que ha hecho una visita para las fotos, obligada para las fotos. Ha llevado a ministros allí, la ha coordinado con la delegada del Gobierno y ha ido directamente a la del Gobierno a hacer más propaganda. No va a haber ruedas de prensa con periodistas libres, con la libertad de expresión. Van a tener que publicar el comunicado que haga el de Moncloa oficial y bueno, y ha ido allí a más propaganda para él, a ofrecer millones que le parece que no llegan, como ofreció también en Las Palmas cuando el tema del volcán, ¿no? Y él, como eso lo hace con facilidad, pues habrá dicho allí que va a ponerse allí millones, y bueno, pues que lo haya hecho sí, pues se lo habrán recomendado los miles de asesores que tiene, pero vamos, para mí ha sido un acto más de propaganda de que él está allí. Él no está allí, él no puede salir a la calle porque es tan mentiroso que la ciudadanía lo conoce. Entonces, ¿dónde va? Y habrá ido allí pues de manera secreta y por sorpresa y arropado por no sé cuántos ministros para decir que lo van a resolver y que van a arreglar el tema, de que confíen en él, pero sin ninguna credibilidad, ¿no? Pues, Xavier, por mi experiencia en la administración, el dinero en estos casos es lo de menos. Hay dinero en España para arreglar a esos pueblos y volverlos a la normalidad. El problema es movilizar esos fondos, para lo cual hay que hacer contratos, hay que hacer expedientes administrativos, y todo eso genera una complejidad que si lo deja en manos del ayuntamiento, a buen seguro les va a costar muchísimo. ¿Con quién tenía que contar, en este caso Pedro Sánchez, para movilizar lo máximo posible esos fondos? Con la comunidad autónoma, que en este caso la ignora. Acuérdense ustedes que este señor decía que no declaraba el estado de emergencia porque quería respetar las competencias de la comunidad autónoma. Pues en este caso, que es absolutamente imprescindible que los técnicos de la Comunidad Autónoma Valenciana echaran una mano para establecer contratos, para agilizar esos procedimientos a esos ayuntamientos, para movilizar lo antes posible esos fondos, pues que en este caso no cuenta. Y dice que va a dejar el dinero, pero si dejan el dinero, pero no llega a su destino porque no se moviliza, nos da igual como si no lo pusiera. Como los fondos europeos. Como los fondos europeos, lo mismo. Él ha despreciado al Estado, que la Comunidad Autónoma es Estado, ha despreciado al Estado por interés político. Porque como es un enemigo político, hay que machacarlo y echarle toda la culpa de esta desgracia a este señor porque estuvo en la comida y la prolongó. Sí, pero decía que respetaba sus competencias, esa es su coartada. Sí, y ahora ya no la respeta. ¿Qué competencia? Ahora no la respeta. Se ha hecho una reunión de gobierno allí, y no la con la delegada del gobierno, claro. y los alcaldes afectados. Por eso digo que ahora no lo respeta. Sí, el que se fía de él, pues acaba pues como Carlos Mazón. Y sin prensa, sin prensa, que es la moneda al uso que él tiene en lo que es respetar la libertad de expresión. Con él y con su orgullo, que viajan en coches diferentes porque juntos era un comunicado de lo que le ponga. Y había CLA fuera, por lo visto, había algunos de la CLA ahí aplaudiéndole, por lo visto. Bueno, vamos a ver, el vicerrector de la Complutense. Este hombre, ahora resulta que tenía centenares de correos, de emails o de WhatsApps, de comunicaciones, en definitiva, con Begoña Gómez y su asesora de Moncloa, aquella que pagamos todos, ¿se acuerdan? Así es que, hombre, no fue fácil conseguir la cátedra, da la sensación, eso es lo que yo opino, ¿no? No, sin ningún tipo de duda, habría que empezar a analizarlo, porque bueno, centenares, pero bueno, eso pues tiene mala pinta, efectivamente, eso es un trato preferente, es un trato privilegiado.
Y bueno, vamos a ver en qué se traduce. Estoy hablando un poco sin saber, ¿no? Pero bueno, de toda la información, pues bueno, va a tener que trabajar mucho el señor Peinado, ¿no? Bueno, ayer vimos cómo Rosauro Varo le abría las puertas de Telefónica de par en par, la recibía a Payete, le daban la pasta, en fin, ningún problema. Hombre, faltaría más. Y hoy vemos cómo en el ambiente universitario, en la principal de las universidades públicas que hay en España, pues lo mismo, recibidos, si acaso en Moncloa, el rector, el vicerrector, comunicación directa. No, hombre, Begoña, faltaría más, ¿no? Ella ha utilizado la infraestructura y la posición de la Moncloa para sus asuntos privados y los medios que disponía la Moncloa. Eso es evidente. Citaba allí gente, de allí salían correos, interesándose por su cátedra, por sus líos, por tal. Ella tenía allí el despacho con una asistenta que pagábamos todos los españoles y además citaba allí gente para sus asuntos particulares, para que le diera, como citó al rector, para lo de la cátedra, para todas estas cosas en las que ella ha tenido. Que eso sea delictivo, pues ya dirá el instructor que está investigando y ya veremos lo que pasa. Que se presten las 3 empresas estas del IBEX a hacerle un software de esa naturaleza. Bueno, si es que si aparece ella desde Moncloa, aparece arropada a Payete, le dice el conseguidor Rosauro también, que le han dicho en Moncloa que tienen que atenderla, pues Payete ¿qué va a hacer? Oye, me han dicho en Moncloa que tiene que atender a la mujer del presidente, quién sabe, ¿no? Bueno, y quiero que veáis otra cosa que hay que decir las cosas. En la Complutense parece que cambian las tornas, ¿eh? Y lo digo ¿por qué? Porque hay quien quiere que echen como profesor de la Complutense a Juan Carlos Monedero, porque, bueno, en su día parece que dio charlas en un centro de torturas, el Helicoide, un edificio muy famoso en Caracas, donde está pues la DISIP y donde está la Seguridad Nacional y el espionaje y el centro de torturas en lo que ha quedado, ¿no? Y ahora hay alguien ahí hay vida en la Complutense después de todo, ¿no? Hay alguien que dice, bueno, si este tío ha hecho esto, le tienen que echar, no puede seguir aquí dando clases. Sí, lo que pasa es que ahora nos hemos enterado que el señor Monedero va del bracete con los venezolanos. Es que pues este hombre lleva desde el principio. La doctrina que la apoya en Venezuela puede ser conforme con la Constitución, en ese centro de respeto a los derechos humanos, etcétera, pues es también discutible. Hay que recordar que este señor es un empleado público y por tanto está sometido también a la Constitución. Entonces, ¿todo esto le puede generar problemas disciplinarios? Pues desde luego es caso de confirmarse en esos términos. Bueno, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Si acaso sí hay tiempo para que yo agradezca y mucho a mis invitados hoy su presencia en el programa y sus opiniones todavía más, y a ustedes su paciencia y su interés. Ahora bien, para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad vamos a ir juntos al día en 30 minutos de la mano de Marina Álvarez. El día en 30 minutos, después del error monumental y del desparrame para Sánchez ayer en el Congreso, tenía 2 opciones. La primera, reconocer, ha sido un error, lo vamos a enmendar lo más pronto posible para no perjudicar a tantos y tantos españoles, jubilados o gente que necesita los abonos del transporte. O el otro, sostener ya y no enmendalla y utilizar la situación para cocer en su salsa a la oposición. Y ha optado por la opción más miserable. Desde Valencia, decía hoy el presidente, precisamente desde Valencia, que el haber fracasado sus decretos para ser convalidados causa mucho dolor social. Y cuando le insisten, le interrogan a propósito de qué piensa hacer ahora el gobierno, van a hacer que esto prospere de una manera más sencilla, él simplemente dice que el gobierno ya ha hecho su tarea. Todos están de acuerdo en revalorizar las pensiones, por ejemplo, pero queda vencer el orgullo herido de Sánchez para que acabe por solucionarse este asunto pronto y de forma decente. Y entre tanto, PP y Junts han hecho tándem y le han propuesto al gobierno trocear ese decreto y aprobar por separado la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte. Creen que Sánchez está utilizando el chantaje y a los más vulnerables como escudo social. Desde el Partido Socialista van a escuchar a Sánchez, dicen que ellos ya han hecho su trabajo y que ahora la pelota está en el tejado del Partido Popular. Que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social.
causa dolor social, porque los jubilados y jubiladas no saben si se va a revalorizar la pensión en los próximos meses. Los jóvenes que van y usan el transporte público no saben si van a poder tener un abono gratuito. Y el Gobierno ha hecho su tarea, que es proponer un escudo social. Son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor. Es evidente que la mayoría de Progreso o el gobierno Frankenstein, apoyado por estos socios tan peculiares que ha tenido Pedro Sánchez hasta ahora, está rota. Para muestra, pues lo que ha hecho Junts hoy, que ha sido por primera vez pedirle a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales. Y bueno, respecto del decreto ómnibus, señalarles que tanto el Partido Popular, Feijóo, como Puigdemont, en nombre de Junts, denuncian que están siendo sometidos a un chantaje con esto de la aprobación de la revalorización de las pensiones. Ellos ofrecen soluciones para que eso se pueda solucionar ahora mismo, como dice Puigdemont. Y si no es así, es por este oportunismo de Sánchez, que quiere sacar incluso provecho de un caos y de una situación que ha producido su mala práctica de hacer proyectos de ley ómnibus y gobernar por decreto ley. Junts regresa a la casilla de salida. Amb nosaltres el xantatge i la pressió no té efectes. Y desafía de nuevo a Sánchez ahora con convocar elecciones si no se somete a una cuestión de confianza. No podemos seguir así, pasará lo que dijimos, hemos sido claros. El Partido Popular ya lo proponía este miércoles, que adelantará los comicios al no contar con el respaldo mayoritario de la Cámara. Tanto Junts como el Partido Popular han propuesto al Gobierno que presenten los decretos sobre las pensiones y los transportes por separado el próximo martes para asegurarse así su salida adelante. Consejo de Ministros y decreto. Si no lo hacen es porque no les da la gana. Porque priorizan el desgaste del adversario antes que los intereses. Lo que llevó ayer es un real decreto, un batiburrillo. Haga usted un consejo de ministros extraordinario, apruebe solo la revalorización y contará con el apoyo del Partido Popular. El grupo independentista, que rescata ahora la cuestión de confianza, va un paso más allá y justifica el propio Carles Puigdemont que un pensionista catalán debería cobrar más. Estem tan d'acord a augmentar les pensions, per exemple, que fins i tot ens agradaria que als jubilats catalans se'ls apliqués un correctiu a l'alça que compensés el cost de la vida, perquè viure a Catalunya és més car que la mitjana española. Lo cierto es que de nada parece haber servido el encuentro de los enviados de Sánchez con el líder de Junts en Waterloo. En Moncloa por ahora no se plantean presentar ningún decreto. Los de Sánchez se sacuden las culpas. Lo que provoca indignación es que el Partido Popular y otros grupos de la oposición utilicen a los ciudadanos como rehenes. Nosotros vamos a intentar todo, pero el Gobierno no es el responsable. Y aunque su guerra sea también con Junts, cargan toda responsabilidad sobre el Partido Popular. Pues Alberto Núñez Feijóo, lo acaban de ver, ha estado hoy en la feria de Fitur y desde allí ha dicho que es inadmisible e inmoral utilizar a los pensionistas como escudos humanos. Aseguran que desde su formación sí apoyan revalorizar las pensiones, pero no dar privilegios a los aliados nacionalistas. También insiste, son partidarios de bonificar el transporte público, pero esto no quiere decir que apoyen, y así lo demostraron ayer, la subida de la luz y los alimentos a través del IVA. Utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible. Es mezquino la propuesta del Gobierno de un trágala a todas sus políticas económicas utilizando a los pensionistas o a la gente que utiliza el transporte público, a los valencianos. Es inmoral. Y UGT y comisiones obreras han convocado movilizaciones el próximo domingo 2 de febrero por toda España para pedir nuevas medidas tras decaer el decreto ómnibus. Creen que su rechazo afecta a millones de personas y piden una participación masiva de la ciudadanía en estas protestas. Uno de los colectivos más afectados son los usuarios del transporte público. Estos ciudadanos disfrutaban hasta hoy de sus descuentos que proceden ya del año 2022 y van a ver ahora un gasto adicional en sus bolsillos.
Lo cierto es que no todas las comunidades autónomas van a eliminar estas ayudas. Madrid, Asturias, la Comunidad Valenciana, Baleares y el País Vasco ya han anunciado que las van a mantener. En otras regiones como Galicia, Castilla y León, Andalucía y Murcia seguirán una parte, el 20%, que es ese porcentaje que abonan los gobiernos regionales. Los descuentos de Renfe en media distancia y en cercanías, atención, estos sí que decaen a partir del día de hoy. Que a mí me han fastidiado, porque ahora cada vez que viaje tendré que gastarme mucho más. Esta medida de la noche a la mañana es como que es un balde de agua fría. Hacen con nosotros lo que les da la gana, porque han puesto unos billetes sin aprobar una ley. Y ahora nos ha firmado, pues ahora todo para atrás. No lo entiendo. La actitud de Pedro Sánchez hoy en Valencia ha demostrado que es un miserable. Tras el revolcón a sus decretos ley en la convalidación en el Congreso, ahora exige que los afectados por ese descomunal dislate se cuezan en la incertidumbre para castigar con su profundo desprecio al PP y a Junts por haber tumbado esa mala práctica de los decretos leyes y las leyes ómnibus. En lugar de admitir que se ha equivocado y desmenuzar uno por uno los 80 elementos que llevaba la ley ómnibus, por ejemplo, dejando aparte la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público, pues Sánchez decide castigar a media España, tomarlos a todos por rehenes. Este sí que toma rehenes. Se le olvida a Sánchez que es al gobierno a quien le corresponde tomar la iniciativa y no a la oposición. Ahora el gobierno lo tendría enormemente fácil separando simplemente las cosas y sometiéndolas de nuevo a una aprobación en el Congreso, pues estas medidas se aprobarían, incluso alguna de ellas por unanimidad. Tanto Feijóo como Puigdemont le dicen que por ellos ahora mismo lo aprobarían, que no están para nada en contra si el gobierno lo presenta adecuadamente. Y tendrían pues esa unanimidad que tanto añoran los españoles de todas las fuerzas políticas. Si quiere Sánchez lo puede arreglar, asumiendo, eso sí, si su orgullo se lo permite, que esto fue una cagada manifiesta y empezando a hacer las cosas un poquito mejor. La posición del gobierno ya ha sido calificada por muchos de chantajes. El cínico Sánchez dice que esto causa mucho dolor social. Se mete las manos en los bolsillos y a otra cosa. Es más, si le aprietan y preguntan, oiga, ¿por qué no hacen un decreto individualizado que revalorice las pensiones y que saquen a la gente de la incertidumbre? Pues ahí simplemente no contesta. Las cosas claras, si Sánchez quiere empeorar las cosas, que haga como en Valencia, que no pise la calle hasta que se convoquen elecciones y los ciudadanos lo manden a la historia negra de nuestro país. Y han tenido que pasar 3 meses para que Pedro Sánchez haya decidido volver a la Comunidad Valenciana. Lo ha hecho con un enorme dispositivo de seguridad y sin visitar finalmente las zonas cero de la Dana. Sí se ha reunido con alcaldes y con alcaldesas de las zonas afectadas. Lo ha hecho a puerta cerrada, sin que hubiera medios de comunicación presenciando prácticamente estos encuentros, y después se ha desplazado a visitar varias unidades militares que están colaborando en las labores de reconstrucción. En ninguno de estos encuentros ha estado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que se encontraba hoy en Fitur y que ha criticado que Sánchez siga utilizando la tragedia de Valencia como un arma política. 81 días después de la Dana, Pedro Sánchez ha vuelto a Valencia, pero sin pisar la calle. Rodeado de algunos de sus ministros, el presidente se ha reunido con alcaldes de las localidades afectadas por la Dana y después con los agentes sociales. Allí ha anunciado nuevas ayudas. No vamos a financiar el 50%, sino el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas. Estamos hablando de cerca de 100 centros administrativos. Pero Sánchez ha evitado informar a la Generalitat Valenciana de esta visita. Es más, Carlos Mazón no tenía constancia de ella y lo ha calificado de desplante institucional. ¿Y por qué el presidente del gobierno viene a reunirse con alcaldes? Que me parece muy bien, nosotros lo hacemos todos los días. Y tiene no solo el desplante institucional, sino la peor idea posible, que es la de no buscar la mejor coordinación con la Generalitat Valenciana.
En lo que sí ha caído el presidente ha sido en evitar que se repitieran los altercados y los abucheos que se produjeron la última vez que pisó Paiporta. Por ello, Sánchez ha realizado esta vez toda su visita en espacios acotados y sin pisar la calle. Hace más de 2 meses que la Dana devastó la Comunidad Valenciana y el Gobierno ha esperado hasta el último momento para solicitar las ayudas a la Unión Europea. Es más, Hacienda solicitó a Bruselas acogerse al Fondo de Solidaridad Comunitario y hacer frente a los más de 4.000 millones de euros horas antes de que acabara el plazo. Mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha destinado unos 20 millones de euros para reparar los daños del Barranco del Pollo. Pero el Ayuntamiento de Torrente no va a esperar a que lleguen estos fondos. Lleva meses denunciando la inacción del Gobierno y por ello ha comenzado a reconstruir por su cuenta el barranco con una inversión de unos 845.000 euros. Pero atención, porque el Gobierno prometió en el Senado hace ya 4 años encauzar el Barranco del Pollo. Pero el proyecto se tuvo que paralizar por la ley de la huerta de Ximo Puig. Ahora el Gobierno de Mazón, con el apoyo de Vox, van a modificar dicha ley para poder encauzar de nuevo el barranco. Hoy en Barcelona el rey presidía un acto de entrega de despachos a la nueva promoción de los jueces que se incorporan a la carrera judicial. Allí estaba el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y naturalmente la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quien les ha puesto la cara sonrojada. Dice la señora Perelló que hay que rechazar los ataques personales a los jueces y defiende que el actual sistema ya es democrático y que no precisa, por tanto, de ninguna reforma. Según Perelló, la atribución de intenciones ocultas a los jueces que toman decisiones inconvenientes para ciertos intereses están fuera de lugar. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial pide que se respeten los tiempos y las razones de los jueces y ha recordado que sin confiar en las instituciones no puede haber una convivencia pacífica. Se vierten críticas totalmente infundadas en el ejercicio de la función jurisdiccional por jueces y magistrados. Por ello, no son aceptables las censuras, los reproches gratuitos que tienen como fin debilitar el Poder Judicial. Reproches ad personam o la atribución de intenciones ocultas a jueces que toman decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses están totalmente fuera de lugar. Y el juez Adolfo Carretero ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial después de las críticas recibidas por su interrogatorio al expolítico Íñigo Errejón y a la actriz Elisa Mulliá. El propio órgano de los jueces ha incoado diligencias para decidir si abre o no un expediente al juez después de haber recibido nada más y nada menos que 900 denuncias por el tono y el fondo de algunas de las preguntas que hizo especialmente a ella, la actriz, que ya saben denuncia a Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual. Carretero se ha defendido en el día de hoy y ha asegurado que algunas de las preguntas que hizo eran necesarias para esclarecer los hechos y que las declaraciones que se han publicado en las redes sociales se han hecho de forma sesgada. La Guardia Civil ha arrestado en el puerto de Algeciras a 3 personas de nacionalidad marroquí cuando se disponían a embarcar en el ferry con destino a Tánger, Marruecos, y han recuperado el ordenador robado en Alicante en la casa de una de las abogadas de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Fuentes de la investigación han señalado que tenían en su posesión estos 3 arrestados no solo el ordenador robado a la abogada de González Amador, sino otros muchos que se los llevaban a Marruecos probablemente para venderlos y que se trata de un acto que califican de delincuencia común. Días después de denunciarlo, la Guardia Civil ha detenido a 3 ciudadanos marroquíes, 2 mujeres y un hombre, vinculados con el robo del ordenador de una de las defensas de la pareja de Ayuso. Han sido localizados en Algeciras gracias al rastreo del dispositivo y pretendían cruzar en un ferry rumbo a Tánger. Encima llevaban más dispositivos electrónicos, en concreto la tablet de uno de los hijos de la denunciante, y más aparatos que no tienen ninguna relación con el caso. Guadalupe Sánchez, abogada de Alberto González
González Amador denunció el pasado 10 de enero ante la policía que habían entrado a robar en su domicilio de Alicante. Amplió la denuncia tras recabar los intentos de robo del resto de compañeros que también ejercen la defensa y el intento de hackeo de correo electrónico de uno de ellos. También se incluía en esta denuncia el intento de robo del propio afectado, la pareja de Ayuso, de su vehículo en Madrid y el allanamiento en el domicilio del arquitecto que hizo la reforma de su vivienda. Dicen los agentes que el que afecta a Guadalupe Sánchez se vincula a un robo de delincuencia común, pero que los detenidos en todo caso no fueron los asaltantes. Ella ha dado a conocer ahora en sus redes sociales que solo un medio de comunicación, no desvela el nombre, estaba al tanto de las informaciones, no eso sí, del contenido sensible y datos personales, pero denuncia que se hayan producido filtraciones sobre las detenciones. Cita textualmente al diario.es y a la cadena SER, porque solo ella tenía constancia de ello un día antes. Bueno, y era de esperar, el juez de la trama de los hidrocarburos ha decidido citar como investigada a la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede de Ferraz. Su nombre es Carmen Pano y salió a la luz pública después de denunciar que Víctor de Aldama le encomendó la misión de llevar varias bolsas con dinero precisamente para pagar al Partido Socialista por permitirles llevar a cabo y otorgarles una licencia para operar sin IVA en el sector de los hidrocarburos. Su hija, Leonor, también es una persona muy cercana a Aldama, con el que mantuvo una relación sentimental durante años y es además la administradora de la empresa que alquiló el chalet de Cádiz a José Luis Rodríguez, a José Luis Ábalos. Y además tenemos que contarles que un nuevo informe de la Guardia Civil revela que Víctor de Aldama maneja información sensible sobre Venezuela que podría afectar al gobierno de Pedro Sánchez. Los agentes registraron 2 viviendas de un socio del empresario para tratar de localizar estos documentos, pero fue en vano. Se trata de sobres que tenían el emblema de confidencial y que dentro llevarían información relativa a la empresa pública venezolana de petróleo. Toda esta información habría sido dada por Delcy Rodríguez, por la vicepresidenta venezolana, solo 15 días después de su visita a España. Y hoy en la página internacional tenemos que hablar, como no, de un incendio forestal devastador que amenaza nuevamente a miles de personas en California, en la zona norte de la ciudad de Los Ángeles. Como los siniestros que tuvieron lugar hace 2 semanas, han llegado los fuegos casi sin aviso, de forma súbita, han levantado una enorme cortina de humo que hace que el aire sea irrespirable muchos kilómetros alrededor del incendio y que amenaza a 2 comunidades, Castaic y Santa Clarita, al norte del condado de Los Ángeles. El incendio, conocido como Hughes, ha destruido a 3.800 hectáreas en pocas horas y ha obligado a desalojar a más de 32.000 personas. Bueno, y sorpresa en Eurovisión. Así es, Eurovisión va a estar marcado este año otra vez por la política, ya que Israel ha decidido enviar el próximo mayo a Basilea a una joven que sobrevivió a los ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamás en un festival. Ella pudo ser una de tantas personas que fallecieron, pero decidió esconderse bajo un montón de cadáveres apilados. Su nombre es Yael Rafael y tiene por delante un reto difícil. Recordarán que el año pasado su predecesora fue abucheada por el público y varios países intentaron boicotear la participación de Israel en el festival. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que decidan continuar con la señal del Toro Televisión. Y mañana volvemos, pero a las 8:30. Que descansen.